Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar inicio a la clase de cambio de variables. Lo que vamos a ver ahora es un método para resolver integrales dobles y triples, además del cálculo directo, que fue el que vimos las clases pasadas, las dos clases pasadas. Así que, bueno, vamos a avanzar con eso. Primero lo vamos a ver para dos variables y después para tres variables. O sea, si bien va a haber una práctica para esto, aparte de la que ya tienen, de integrales triples, no son prácticas muy largas, así que están como, en realidad podrían haber estado agrupadas en una sola práctica. Entonces, bien. Primero les comentaba, vamos a ver el teorema de cambio de variables en el plano, o sea, en dos variables. Después vamos a ver un ejemplo de esto, que es coordenadas polares, y después otro tipo de cambios de variables. Y sobre todo lo vamos a representar todo esto con ejemplos, que es donde más se necesita, ¿no? Entonces, previamente vimos el método de integración múltiple iterada, doble y triple, ¿sí? Donde uno tenía que describir a la región, o sea, podía integrarse, la región era de tipo elemental, entonces si era en R2, por ejemplo, lo que necesitaba era que la región pudiera expresarse o como de tipo 1 o como de tipo 2, entonces ahí podía calcular la integral doble. Entonces, ¿qué pasa con estas integrales? Por ejemplo, si yo tengo la integral doble de esta función, e a la x al cuadrado más c al cuadrado, si D es el disco unitario de centro 0, 0 y radio 2. Bueno, el primer obstáculo que tenemos con esto no es tanto la región, porque un disco se puede representar de esta manera, como x entre menos 2 y 2, y ahí lo puedo despejar de la desigualdad x al cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4, ¿sí? A ambos lados. Pero el problema es la primitiva de la exponencial respecto de y o de x. Recuerdan que si, por ejemplo, quisiera encontrar una primitiva respecto de x, no la tengo, y respecto de y tampoco. Y después tenemos otro tipo de problemas. O sea, acá el problema no es la región donde se integra, sino es la función sobre la que integra. Y en este ejemplo, donde me gustaría calcular el área de la región esta sombreada, fíjense que esta región es la única región que se encuentra acotada por las hipérbolas x por igual 1, x por igual 4, y las rectas igual, fíjense que acá es igual x e igual 2x. Esta es igual x y esta es igual 2x. Entonces esta es la región sombreada, ¿sí? En el primer cuadrante. Si no me dijera la condición del primer cuadrante, habría D sería una región disjunta, habría de región en el primero y en el tercer cuadrante. Bueno, acá el problema principal es que si yo quiero calcular el área con la definición que vimos el otro día, como la integral doble sobre la región D de la función 1, el problema es describir a la región, porque para poderla describir como de tipo 1 o de tipo 2 no queda sencillo, tendría que cortarla en varios pedacitos, ¿sí? De hecho, ni siquiera en dos pedacitos, porque este vértice que está acá no coincide con el mismo, el X de este vértice no coincide con el X de este vértice, entonces tendría que separar como en tres. Y es medio pesado eso. Entonces, pesado y no muy cómodo. Entonces, a ver, no es región de tipo 3, pero tampoco pero tampoco es sencillo separarlas en regiones de tipo 3. Entonces, estas integrales, ya sea por el tipo de región o por la función que se integra, son difíciles de calcular. Entonces, requieren de un abordaje diferente. Entonces, para eso vamos a usar el teorema de cambio de variables. En principio, recordemos un poco, el teorema de cambio de variables está relacionado con el cambio de variables en una variable, valga la redundancia, que era lo que llamábamos el método de sustitución, donde uno tenía una función,
¿sí? En realidad tenía dos funciones y tenía como una especie de composición, ¿sí? O sea, tenía dos funciones, f y g, y me aparecía f compuesta con g y la derivada de g. Entonces, si yo tenía esto, acá en este caso en la integral definida, f y g derivable y f integrable, entonces podía hacer el cambio de variable, ¿sí? G de x igual t, y el diferencial de t va a ser g' de x diferencial x, y entonces me quedaba que calcular esta integral iba a ser calcular la integral de f de t diferencial t entre c y d, con c los límites de evaluar a la de adentro, que es g en a y g en b. O sea, acá sería g en a y g en b. Bueno, ese es el método de sustitución. La gracia acá es pasar de la variable x a la variable t, pero para eso tengo que transformar al intervalo AB en un intervalo CD. No va a quedar en general sin alterar. Nosotros en análisis 1, dependiendo, no sé, en todas las comisiones, pero habíamos visto, sobre todo haciéndola indefinida el método, ¿sí? Si uno lo hace definido, tiene que tener, o sea, o lo hace primero indefinido y luego aplica Barrow, evalúa, o lo hace de esta manera. Entonces ahora la cuestión es pasarlo a, o sea, tratar de replicar este método a R2. Pero en R2 va a ser más difícil porque ahora yo tengo dos variables X e Y, y entonces la sustitución que yo debería hacer es en las dos variables. Pero además, una cosa es cambiar una variable que está definida en un intervalo, ¿sí?, por otra variable que va a estar definida en un intervalo distinto, y otra cosa es cambiar dos variables que están en una región. Entonces, si yo tengo un XY en mi región original D y quiero cambiar a una región en V, ¿sí?, en una copia de plano, o sea, tengo un plano, tengo otro plano, tengo acá la región y quiero copiarla, ¿sí? Quiero cambiar las variables, tengo que tener en cuenta todo, para cada punto XY voy a tener un montón de cosas para tener en cuenta. Entonces, si yo tengo una función definida sobre una región D y consideramos a las variables X e Y como funciones de otras dos variables U y B, ¿sí? Entonces, la idea es hacer un cambio de variables así, que la integral doble que yo quisiera calcular sobre D de f de x sea igual a la integral doble sobre la región D estrella donde U y B van a estar. Fíjense, X e Y ahora las vamos a querer que sean funciones de dos nuevas variables U y B. U y B, si X e Y se movían en D, U y B se mueven en D estrella. Ambos son regiones planas, ¿sí? De copias distintas, si quieren, del plano. Entonces, la idea va a ser esto. Claro que si yo ahora voy a cambiar la región de integración y voy a hacer una sustitución acá, o un cambio de variables, acá f ahora me va a quedar en términos de u de b, pero esto no va a quedar una igualdad. Va a tener que haber un factor de corrección, como era acá este. El G' era una especie de factor de corrección, ¿sí? Entonces, este factor de corrección, que yo acá lo simbolicé con la letra griega teta mayúscula, va a estar, en lugar de estar acá, en este caso estaba del lado de la variable vieja, ahora va a estar del lado del cambio de variables. O sea, acá voy a integrar respecto de las nuevas variables u y b, y entonces la corrección, que después ahora vamos a ver qué es, va a estar de este lado. Entonces, el teorema de cambio de variables es eso. Entonces, ¿cuál es la idea que está encerrada aquí? Bueno, la idea es transformar a mi región, esta es la región en el plano XY, sobre la que yo iba a integrar originalmente. Si yo hago un cambio de variables, es decir, agarro una transformación de XY en V. Entonces, mi transformación me lleva cosas del plano V en un cierto dominio del V y me lo lleva, tiene como imagen la región que yo quiero. ¿Sí? Entonces, el cambio de variables va a ir de V a XY.
pero no va a ir a cualquier cosa, sino va a ir justamente la imagen de esta transformación, que yo acá defino, es una transformación de dos variables en dos variables, ¿sí? V en XY, esas dos, esa transformación va a tener como imagen estrictamente a la región que me interesa, ¿sí? Y a su vez, esta transformación va a ser 1 a 1, es decir, inyectiva. Para cada punto V, U0, V0 de acá, le corresponde un solo X0 y 0 de acá, ¿sí? Entonces, con esto voy a tener que es inyectiva, es decir, que es 1 a 1, y además es sobreyectiva porque si ajusto el codominio a esto, ¿ven? O sea, si T de D estrella de la región en V me da todo D, y digo que, fíjense que acá no sería sobreyectiva porque D es más chico que R2. Pero si yo acá reemplazo por D, ya es sobreyectiva. Y va a ser inyectiva porque es 1 a 1. Es decir, para cada V le corresponde un solo XY. ¿Sí? Entonces, va a ser invencible porque es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, es 1 a 1 y ocupa y va a todo el conjunto. ¿Sí? Entonces, el jacobiano de una transformación T de este estilo, que va a ir de D estrella a D, funciones de V, fíjense que la primera componente va a ser X de V y la segunda componente Y de V. Si esas dos funciones son derivables en D estrella, el jacobiano lo definimos como el módulo del determinante D, y miren lo que hay acá. Esto es, la derivada de la primera función con respecto a U, y acá la derivada de la segunda función respecto de U, la derivada de la primera función respecto de B y la derivada de la segunda función respecto de B. Sí, fíjense que, bueno, el factor de corrección ese que definimos para el teorema de cambio de variables va a ser este jacobiano. El jacobiano no es otra cosa, fíjense que esto es como la matriz diferencial de esta T, pero traspuesta, ¿no? Y calculado el determinante. Pero el determinante de una matriz y su traspuesta es lo mismo. Entonces, el jacobiano es el módulo del determinante de la matriz diferencial, en definitiva. ¿Sí? En principio se define así, pero es lo mismo en términos de determinante. Si no estuviera el determinante, no serían las mismas matrices, ¿sí? Una es la traspuesta de la otra y no tienen por qué ser iguales. Recuerden que las matrices diferenciales no tienen por qué ser simétricas. Las que son simétricas, en general, si las derivadas segundas son continuas, es la matriz hessiana, o sea, la de las derivadas parciales segundas. Bueno, entonces el jacobiano está relacionado con es el módulo del determinante de la matriz diferencial, de la transformación. Entonces, el teorema de cambio de variables, ahora sí, enunciado bien completito en R2, es el siguiente. Si yo tengo dos regiones D y D estrella de tipo elemental en R2, o sea, de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3, fíjense que las regiones son dos regiones planas y tengo un cambio de variables T que va de D estrella a D, como habíamos dicho en el grafiquito este, ¿sí? T va de V a XY, ¿sí? De dos regiones distintas, ¿sí? Esa función, C1, ¿sí? Derivadas parciales continuas e inyectiva, o sea, 1 a 1, salvo quizás sobre algún bordecito, sobre el borde o sobre algún pedacito, o sea, una región de área nula, ¿sí? Y que, además de ser inyectiva, que su imagen sea todo D, ¿sí? Cuando yo hago T en todo en todo el D estrella, me dé D. Entonces, para cualquier función integrable, la integral sobre D de F es, el teorema de cambio de variables me dice que va a ser integral sobre el dominio D estrella de F de V por el jacobiano. Y ahora en las variables U y V. Entonces, este es el teorema que vamos a usar para calcular las integrales, por ejemplo, que vimos en un principio de la clase. Entonces, el primer ejemplo, que era este, no sé si lo recuerdan, que tenía que integrar sobre un disco de radio 2 y centro 0, 0, esta función. Y el problema era la función, que no conocía la primitiva.
Entonces, la descripción de la región del disco de radio 2 y centro 00 es esta, como región de tipo 1, se puede escribir así, como región de tipo 2 sería i entre menos 2 y 2 y x entre la raíz, entre menos la raíz de 4 menos i cuadrado y la raíz de 4 menos i cuadrado, pero bueno, eso no interesa. Pero lo que vamos a hacer es plantear otro tipo de coordenadas, o sea, plantear un cambio de variables. Y el cambio de variables que vamos a plantear es el que vamos a llamar polares. Entonces, como estamos en un disco, ¿sí? Como la región es un disco, en lugar de expresarlo en coordenadas cartesianas, es muy útil expresarlo en términos del radio y del ángulo. Entonces, si yo hablo de radio, ¿sí? Y lo llamo R, y uso que X, o sea, tomo R coseno de tita, ¿sí? Agarro R y tita. R va a ser un radio y tita va a ser un ángulo, ¿sí? Y hago R coseno de tita todo al cuadrado, R seno de tita todo al cuadrado y lo sumo. Cuando lo sumo, ¿sí? Si saco factor común R cuadrado, me queda R cuadrado, porque va a quedar R cuadrado por el coseno cuadrado de tita más el seno cuadrado de tita, y eso es 1, ¿sí? Entre 0 y 2pi. Entonces me va a sobrevivir solo el R cuadrado. Bien, entonces, si planteamos el cambio de variables, o sea, esto vale para cualquier tita, en realidad para cualquier tita en R, pero en particular entre 0 y 2pi, ¿sí? Porque a partir del 2pi en adelante se va a repetir, ¿sí? Doy toda la vuelta al disco unitario, ¿sí? Al de radio 1, pensémoslo, doy toda la vuelta y ya después cuando paso los 2pi estoy repitiendo. Entonces, el cambio de variables que vamos a pensar es, a la variable x la vamos a describir en términos de r y tita como r coseno de tita y ahí como r seno de tita. Algo habíamos visto ya cuando vimos parametrización de curvas y demás. Ahora, en este caso, estamos describiendo una región en coordenadas polares. Entonces, R, que es el radio, se va a mover entre 0 y 2 y tita entre 0 y 2pi, porque justamente si yo reemplazo a x por esto y a y por esto, me queda que r cuadrado tiene que ser menor o igual que 2, que 4, perdón. Entonces de ahí sale la condición que el r tiene que ir hasta 2. Y el radio es siempre una unidad positiva, no negativa, mejor dicho. Entonces va a ir de 0 hasta 2 y tita de 0 a 2pi para no repetir. Si yo quisiera estrictamente que esta es la transformación t, o sea, esta es la primera coordenada de t y esta es la segunda coordenada de t, en polares, t de r tita. Si yo quisiera que fuera inyectiva en todos sus puntos, tendría que quitar el 2pi, o sea, tendría que poner estrictamente de 0, o sea, menor estricto que 2pi y r mayor que 0 y menor que 2. O tendría que revisar un poco eso. Pero como no me importa para el teorema, porque me dice que necesito que sea inyectiva, salvo quizás en una curvita, no hay problema. Entonces lo vamos a definir así, con menores iguales, sin otro inconveniente. Entonces, como les decía, queda x cuadrado más y cuadrado, que era hacer esta cuenta que hicimos recién, igual a r cuadrado. Entonces estamos considerando todo el disco de radio menor o igual que 2 con centro en 0, 0. Pero expresando a x e y como funciones del ángulo y del radio. ¿Sí? El orden que uno le da a las variables, podemos haber dicho t de tita r, sí, es arbitrario. En general, por convención, se utiliza primero r y después, o sea, el radio y después el ángulo. Muchas veces lo van a ver escrito en términos de u y de b. Yo, ¿por qué no puse acá u y b? Empecé hablando de u y b, pero terminé poniendo r y tita. Y bueno, porque r en general simboliza un radio, tita simboliza un ángulo, entonces es como que uno está tentado a usar ese tipo de letras, ¿sí? Pero no importa, mientras elija un par de letras y bueno, y las ponga, ya está. Que sean distintas de x y de y para no confundirse. Bien, entonces tenemos ese cambio de variables. Entonces el disco, que estaba descrito en x, y de esta manera, su gráfico era así, la región de estrella en el plano, el r tita o el v, si quieren, es un rectángulo, porque fíjense que lo que estoy diciendo es que la región, si yo me pongo los anteojos polares,
¿sí? Me pongo los lentes para ver tipo polar, me dice que R se mueve entre 0 y 2 y θ entre 0 y 2pi. Eso es un rectángulo, el rectángulo 0, 2, 0, 2pi en el plano R θ, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo integrar acá que integrar acá. Entonces, este cambio, como les decía, se llama coordenadas polares en términos del radio de... La función, lo que les mencioné hace un ratito, es inyectiva, salvo cuando θ es 0 o 2pi, que vale lo mismo para cada R. O sea, es inyectiva en todos lados, salvo en el segmento R0, ¿sí? El segmento R0 sería este segmento que está acá, con R entre 0 y 2. Y es solo un segmentito, entonces no me interesa. No hay problema, digamos. Entonces, estas coordenadas se ven bárbaras para integrar porque es integrar sobre un rectángulo y falta el jacobiano. Entonces, el jacobiano va a ser, como dijimos, el módulo del determinante de la derivada de x con respecto a r, la derivada de y con respecto a r, la derivada de x con respecto a θ, la derivada de y con respecto a θ. Derivo a r coseno de θ con respecto a r, me da coseno de θ. Y derivo a r seno de θ con respecto a r y me da seno de θ. Y la derivada con respecto de r coseno de θ con respecto a θ me da menos r seno de θ, y la de y, que era r seno de θ, con respecto a θ me da r coseno de θ. Entonces, cuando hago el determinante, el módulo del determinante es esto por esto menos esto por esto. Queda positivo y queda r coseno cuadrado de θ más r seno cuadrado de θ. Sale r de factor común y me queda coseno, adentro del paréntesis, coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ igual a 1. Y me queda finalmente módulo de r adentro del módulo. Módulo de r adentro del módulo, dije. Pero como r es mayor o igual que 0, queda r. Entonces el jacobiano es muy sencillo. Es r nada más. Entonces, por el teorema de cambio de variables, la integral sobre d de esta función va a ser la integral sobre d estrella de e a la... Ahora, el x y el y van a ser, en función de donde estaba x, voy a poner r coseno de θ, y donde estaba y, voy a poner r seno de θ, por el jacobiano. Entonces, fíjense que cuando yo hago e a la todo esto, esto me queda r al cuadrado. E a la r al cuadrado me queda entonces. Y el jacobiano me queda r. Y la integral es entre 0 y 2 y entre 0 y 2pi, si integro en este orden. Primero con respecto a θ y después con respecto a r. Acá puedo intercambiar el orden sin necesidad de hacer nada. O sea, podría integrar con respecto a r y después con respecto a θ. No hay problema. Y fíjense que lo que me queda es, esto no depende de θ, entonces me da θ, cuando integro con respecto a θ, entre 0 y 2pi, me hace aparecer una 2pi por aquí, que lo saco, y me queda esta integral, la integral entre 0 y 2 de esta función, que tiene esta primitiva. Pueden hacerla con sustitución, si quieren, ya es de una variable, y me queda la integral entre 0 y 2, y me da 2pi por e a la cuarta. Fíjense que quedó muy sencillo. Entonces, acá dimos un poco de vueltas para desarrollar un poco el cambio de variables, pero en realidad la integral fue muy sencilla, ¿sí? Entonces, las coordenadas polares, en muchos casos, no es que se van a poder usar siempre, pero en muchos casos donde tengo regiones, donde tengo porciones de discos en general, es muy conveniente hacerlo. Discos o elipses. Entonces, ahora voy a decirle cómo quedan las coordenadas polares de modo general si yo tengo una región elíptica. Una región elíptica con centro. Esto sería una elipse llena, ¿sí? Centrada en el x0 y 0, con radio horizontal A y radio vertical B. A y B son positivos. Entonces, la región elíptica se escribe así, de modo general, para cualquier x0 y 0 y para cualquier a y b positivos. Entonces, para esta región puedo plantear las coordenadas polares de esta manera. Puedo plantear que x sea AR coseno de θ más x0 y que y sea B por R seno de θ más y0. ¿De dónde sale esto? Primero lo primero. Acá A, B, X0 y 0 son constantes, ¿sí? Las únicas variables acá son R y θ.
de este lado, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale este planteo? Bueno, sale de plantear, si yo tengo esta descripción, esta desigualdad, yo lo que quisiera es que acá me aparezca, o sea, que me parezca al cuadrado, ¿sí? R por coseno cuadrado de tita. Entonces, para que eso me aparezca, necesito reemplazar, hacer el cambio de variables, o sea, ¿a quién tengo que reemplazar? Y a x menos x0 sobre a, porque eso es lo que está acá al cuadrado. Lo mismo con y. Yo necesitaría que acá me quede r por seno de tita todo al cuadrado. ¿Para qué? Para hacer la cuenta que hicimos hace un ratito, porque si yo saco r cuadrado de factor común, me queda coseno cuadrado de tita, entre paréntesis, más seno cuadrado de tita, y eso me da 1 y me queda el r cuadrado menor o igual que 1. Entonces, acá lo que voy a tener que reemplazar es a i menos i0 sobre b, porque es lo que está al cuadrado. Fíjense que yo puedo agruparlo toda esta fracción, todo al cuadrado. Entonces, de ahí pasa... primero pasa el A multiplicando y después pasa el X0 sumando y acá el B y el I0. ¿Sí? Y el R va a ir entre 0 y 1 porque acá me va a quedar R cuadrado menor o igual que 1 y el tita va a ir entre 0 y 2pi. O sea, doy toda la vuelta. Es todo el disco elíptico. ¿Sí? No puse gráficos pero, o sea, de toda la elipse, ya sea así o así, es todo. Doy toda la vuelta. ¿Sí? El centro de coordenadas de estas coordenadas polares va a estar en el x0 y 0. En el ejemplo que hicimos antes estaba en el 0, 0, pero ahora eventualmente podría no estar. Ahora creo que después por ahí vemos algún ejemplo. Entonces, el jacobiano va a ser, para este caso, para estos cambios de variables, va a ser parecido al que recién calculamos, pero va a tener multiplicando a A y a B, que son los factores, fíjense que A y B son los factores de estiramiento en las direcciones vertical y horizontal. Entonces, dependiendo quién sea A y B, el jacobiano va a quedar más grande o más chico, ¿sí? Multiplicado por R, o sea, es un múltiplo del jacobiano que recién habíamos encontrado. ¿De dónde sale esto? Bueno, si uno hace la cuenta con este cambio de variables, así, ¿sí? Y deriva, ¿sí? Ya sea si derivo con respecto a R, perdón, o con respecto a tita, el x0 y el y0 no aparecen y solamente me van a quedar estas derivadas con A en la primera columna y con B en la segunda columna. Entonces, acá puedo o sacar por columna o hacer directamente el determinante y me sobrevive, fíjense que queda A por B y acá queda A por B, entonces va a salir un A por B. ¿Sí? Entonces de ahí sale ese A por B que aparece. En el ejemplo que vimos al principio, A y B eran iguales, eran 1, o sea, acá era R coseno de tita, R seno de tita, y X0 e Y0 era 0. ¿Sí? O sea que es un caso particular de las coordenadas polares. Tita, el ángulo tita, se piensa como un ángulo de apertura en sentido antihorario. Esto es lo que venimos haciendo. Esto es convención. O sea, ¿qué es lo que uno establece? Bueno, voy a medir un ángulo en radianes, ¿sí? Voy a medir un arco, en realidad, el arco de una circunferencia, y se mide en sentido antihorario. O sea, el cero está, el cero está en el eje de las X, en el semieje positivo de las X, y los positivos, los ángulos positivos van a ser cuando me voy moviendo antihorariamente, ¿sí? Y los negativos serán horariamente, ¿sí? Esa es la convención que en general se usa. Bueno, cualquier porción menor de regiones circulares o elípticas implica una modificación en los límites de R y de tita. O sea, si yo tomo, no sé, medio disco, ahora creo que hay un ejemplo de medio disco, si yo tomo la mitad de un disco o lo que sea, o una porción de disco, va a ser una modificación de tita o un anillo, una modificación de R, pero las coordenadas van a permanecer, o sea, van a ser siempre de este estilo. O sea, lo que siempre va a convenir, no es que es una receta, pero lo que casi en general va a convenir es dejar el cambio de variables como se plantea y modificar los límites de R y de tita. El jacobiano, bueno, justamente si uno deja el cambio de variable igual, los límites de integración no me cambian el jacobiano, porque el jacobiano solo depende de cómo es el cambio de variables, no su dominio.
Entonces, el jacobiano no se va a ver modificado. Y tampoco se va a ver modificado si, si x0 y 0, o sea, si el centro de coordenadas no es el 0, 0. Fíjense que las derivadas, en las derivadas me desaparece el x0 y el y0. Lo que no desaparece es el a y el b, porque están multiplicando, pero como el otro está sumando, cuando calculo las derivadas desaparecen. Esto es cómo se mueve tita, ¿no? El ángulo tita marca el arco en este sentido, del semieje positivo de las X hacia la izquierda, antihorariamente. Eso es importante establecerlo, entenderlo. Bueno, esta región, vamos a ver otro ejemplo, esta región que tenemos acá es la región dada por x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menor o igual que 9 con y mayor o igual que x más 3. Bueno, es una región dada por dos desigualdades. La primera desigualdad corresponde a un disco de radio 3 y centro 0, 3. Y esta condición, la igualdad es una recta, entonces la desigualdad va a ser un semiplano, o por arriba de la recta o por abajo de la recta. Por arriba o por abajo. Entonces, lo que va a pasar, como esta recta pasa por el centro de esto, es el 0,3, les decía, ¿no? Entonces, la recta igual x más 3 pasa por el centro de coordenadas de este disco, ¿sí? Entonces, va a ser un medio disco, pero va a ser un medio disco así. Si lo plantean en el GeoGebra, tienen, esta es la circunferencia, el disco sólido, el disco lleno, con borde y todo, y esta condición es la verde. Entonces la región D es la intersección de las dos de regiones, o sea, es este medio disco. Yo estoy segura que es medio disco, ¿por qué? Y porque pasa por es una recta, la igualdad esta, igual x más 3, que pasa por el centro del disco. Entonces, sí o sí, tiene que ser un medio disco. Entonces, el cambio de variable que vamos a pensar es r coseno de tita y r seno de tita más 3, ¿sí? Porque lo que vamos a reemplazar es a x y a y menos 3, entonces el 3 pasa sumando, es lo que recién charlábamos. Y el radio va a ir entre 0 y 3, ¿sí? Y tita no va a ir entre 0 y 2pi, porque si fuera entre 0 y 2pi tendría todo el disco, y quiero solamente una porción del disco. Entonces, ¿por qué yo puse entre pi sobre 4 y 5 cuartos de pi? Bueno, ahora el centro está corrido, está acá arriba, ¿sí? Entonces el eje, la rotación de tita sería desde la recta igual 3, que sería la paralela al eje X, ¿sí? Hacia la izquierda, antihorariamente, ¿sí? Entonces, tita empieza en pi sobre 4 y termina en 5 cuartos de pi. O lo que es lo mismo, si yo uso el cambio de variables, y es r seno de tita más 3 y x es r coseno de tita. Entonces me queda r seno de tita más 3 mayor o igual que r coseno de tita más 3. Los 3 se van, el r lo puedo cancelar, ¿sí? Porque no vamos a estar considerando r igual a 0 y me queda que el seno de tita tiene que ser mayor que el coseno de tita. Tita va entre 0 y 2pi, entonces el intervalo donde eso sucede es el intervalo este. Por eso digo esto. Hay que tener muy claro trigonometría en esta parte para poder hacer esto bien. Entonces, el área, que es por definición la integral doble sobre la región D de la función 1 diferencial x diferencial y, por el teorema de cambio de variables, va a ser igual a la integral sobre D estrella. D estrella es un rectángulo de la función 1 evaluada en el cambio de variables, me sigue dando 1, por el jacobiano. El jacobiano acá es R, ¿sí? Siempre hacerlo, pero es por lo que recién escribimos. Y entonces me queda esta integral. Me queda una integral recontra sencilla, ¿sí? Entonces, integro primero respecto de tita y me queda R por tita, con tita entre pi sobre 4 y 5 cuartos de pi. Entonces me queda esta diferencia, 5 cuartos menos un cuarto es 4 cuartos, o sea, un pi. Y después me queda la integral de R, que es R cuadrado sobre 2. Y entre 0 y 3, y me da 9 medios de pi. Si chequean,
El área de un disco es pi por radio al cuadrado. El área por el radio que sea. Acá en este caso, el radio es 3, entonces es pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 3 al cuadrado, que sería pi por 9. Eso sería el radio de todo el disco. La mitad del disco es pi por 9 sobre 2, o sea, la mitad, que da exactamente esto. O sea, que coincide con lo que uno conoce de la escuela, que vale el área de un disco o de un medio disco en este caso. Bien, entonces, el último caso que vamos a ver es el que hicimos al principio, que tenía la región encerrada entre las dos hipérbolas y las dos rectas, ¿sí? Que quedaba una región medio difícil de describir. ¿Sí? Las hipérbolas eran i igual 1 sobre x, i igual 4 sobre x, y las rectas i igual x, que la identidad, e i igual 2x. Si uno mira el gráfico de la región, ¿sí? Y ve las hipérbolas, olvídense de todo lo que está escrito. Si veo las hipérbolas estas, cualquier hipérbola de la forma x por y igual a u, o sea, igual a una constante con u entre 1 y 4, también pasan por d. ¿Por qué? Y porque serían ramas que pasan así, que pasan como estas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un cambio de variables que no es apolares, ¿sí? Entonces, y tampoco es un cambio de variables lineal, como para tener un poco un espectro amplio. Entonces, les decía, tengo todas las hipérbolas de la forma i por x igual u, con u entre 1 y 4, pasan por d, ¿sí? Yo tengo esta, y todas las del medio pasan por d. Lo mismo pasa con todas las rectas, miren, que están con pendientes entre 1, o sea, igual x e igual 2x, o sea, con pendiente entre 1 y 2, también. O sea, todas las rectas de la forma igual b por x con b entre 1 y 2 pasan por d. ¿Sí? Entonces, eso va a ser la base para plantear un cambio de variables. ¿Cuál va a ser el cambio de variables? Bueno, el cambio de variables van a ser esta u y esta b, que en este caso es la constante que acompaña la hipérbola y acá es la pendiente de las rectas estas, y la vamos a plantear de la siguiente manera. Fíjense que u la puedo escribir en función de x y de y b la puedo escribir entre x e y. Y si bien tengo esto, fíjense que me queda u en función de xy y b en función de xy, el dominio de u y b lo tengo bien claro, porque por lo que recién dije, solamente las rectas con pendientes entre 1 y 2 van a ser las que, de esta forma, van a ser las que pasen por D. Si yo no me puedo pasar. Y lo mismo me pasaba con U. Todas las hipérbolas con este U entre 1 y 4 son las únicas que pasan por ahí. Entonces, me queda el dominio de estrella sin querer. Todavía no tengo el cambio de variables, pero lo que sí tengo es el dominio sobre el que voy a integrar después. Y por otro lado, no tengo el cambio de variables, pero tengo el cambio, fíjense que tengo, en lugar de tener x de v e y de v, tengo u de xy y b de xy, o sea, tengo la transformación inversa, ¿sí? La t a la menos 1, que va del d, ¿sí? De la región d a la región d estrella, ¿sí? O sea, va de la región esa curvada a el rectángulo 1, 4, 1, 2 del plano web, ¿sí? Es esto que les decía. O sea, en lugar de tener t, o sea, en lugar de ir de acá para acá, tengo la inversa, t a la menos 1, que va de esto a esto. Y yo lo que quiero para el cambio de variables no es a la inversa, sino a t. ¿Sí? Entonces, tenemos dos caminos para hacer esto. El primer camino es buscar explícitamente t. A través de, la única forma de hacerlo es a través de las ecuaciones que definen a la inversa. O sea, si puedo despejar, acá tengo a u y a b en función de x y de y. Si puedo conseguir expresar a x y a y en función de v, ya lo voy a tener. Esa es la primera forma. Entonces, haciendo eso, ese planteo, teniendo en cuenta que x no puede ser 0 porque estoy en el primer cuadrante y x era mayor que 0, y u y b tampoco son 0, ¿sí? Y reemplazando, me queda que x e y
están dados de esta manera. O sea, x es la raíz cuadrada de u sobre b y y es la raíz de u por b. No voy a, esta cuenta la pueden chequear, fíjense que es primero en una escribo a, en este caso usé a y en función de u y de x y luego lo meto en la otra, es muy sencillo. Entonces el cambio de variables es este, ahora tengo t de x de v y de y de v. O sea, tengo la transformación, esta es la primera coordenada y esta es la segunda. Entonces, para esa transformación, ¿sí? Calculo el jacobiano. Entonces el jacobiano va a tener en la primera columna, ¿sí? Las derivadas parciales de esto y en la segunda columna las derivadas parciales de esto, que son estas que están acá. Pueden chequearlas, ¿sí? Yo les recomiendo que pongan pausa en esta parte del video y las chequen. Yo no voy a dar demasiada vuelta. Fíjense que cuando derivo con respecto a u, b es una constante, ¿sí? Pero está en una raíz cuadrada, bueno, hay que tener ciertos cuidados. Yo, de hecho, en general suelo meter la pata en estos ejercicios. Este lo chequeé varias veces. Espero que esté bien. No pongo las manos en el fuego por mí, pero bueno, ustedes chequen, pero casi pongo las manos en el fuego, diría. En este caso, porque no, la realidad es que lo hice varias veces y bueno, al final me terminó todo coincidiendo. Entonces me queda el jacobiano me queda así, me queda 1 sobre 2b, después de hacer esta por esto menos esto por esto, queda mucho más sencillo de cómo empezó. Recordar que b es positivo, entonces queda sin el módulo. Si no puedo sacar el módulo, no lo saco, ¿sí? En todos los ejemplos que vimos y en general la mayoría de los ejemplos se puede sacar el módulo porque hay una condición que permite sacarlo, si no queda. Y hay que integrar con el módulo y hay que ver, hay que tener más cuidado. Entonces, el área, que era por definición la integral doble sobre la función 1 y sobre la región D en el plano XY, queda como la integral entre, acá ya hice la... acá me faltó una integral, ¿no? Entre 1 y 4 y 1 y 2. Esta está hecha y me faltó, o sea, está toda hecha la integral, pero faltó escribir entre 1 y 4, ¿no? Falta acá una integral, o sea, fíjense que me quedó, si no hay algo que está mal, es la integral, acá hay una integral doble también sobre la región de V y es, primero la integral entre 1 y 2, diferencial con respecto a B, y afuera me queda la integral entre 1 y 4, diferencial U. Me lo voy a anotar, así después en el PDF lo tienen bien. Es una integral doble. Esa, la entre 1 y 4 de U, queda como pendiente, ¿sí? Así que la que calculé es esta que está acá, que está bien. O sea, es 1 sobre el logaritmo, acá sería del módulo, pero ¿por qué saqué el módulo? Porque B está entre 2 y 1, entonces es positivo. Entonces, por eso no está. Fíjense que tengo el diferencial U en todos lados, pero no tengo la integral. Qué gracioso. Bueno, entonces, evalúo, me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, que es 0 logaritmo de 1, y me queda esta. Fíjense, 1 medio logaritmo de 2, y ahora integré con respecto a U, y me quedó esto. Bueno, la cuenta está bien, hay acá un embrollo con el símbolo, ¿sí? Acá iría la integral 1, 4, 1, 4, 1, 4. Es más, acá en este paso ya no iría, acá en vez de 1, 2 iría 1, 4. Y acá 1, 4, ¿sí? Y ahí termina bien. Bueno, es un gaje. Y me da este número, feo pero número al fin, que es positivo, está bien porque es un área, siempre hay que chequear eso. Entonces, bueno, lo pude calcular. Entonces, algunas cuestiones para mencionar de esto. La primera es que, bueno, fuera de este ejemplo, si la transformación, este ejemplo no lo cumple, pero si la transformación es lineal, el jacobiano es constante y preserva la forma. O sea, esto va a pasar mucho, por ejemplo, cuando tengo, no sé, un rombo, por ejemplo, rectángulos, si
los puedo transformar en rectángulos, triángulos los puedo transformar en triángulos. Y ese tipo de transformaciones, de cambio de variables, son lineales. Y entonces cuando yo calculo las derivadas parciales me dan números. Y eso me va a dar un número constante, ¿sí? Entonces se preserva la forma. En este caso no. Fíjense que no, y el jacobiano no nos dio constantes, ¿sí? Y en el caso de las polares tampoco es lineal el cambio de variables. Una cosa para mencionar es que la transformación es 1 a 1 y además va toda la región, es inversible. Y entonces, como es inversible, su diferencial como matriz es inversible. Y, a ver, esto no es evidente. Yo voy a hacer un comentario ahora al final. Esta clase va a ser un poco más larga que las anteriores. Pero si T es inversible, su diferencial es inversible y como matriz. Entonces, ¿se acuerdan de esa propiedad de que si una matriz era inversible, el determinante de la inversa era 1 sobre el determinante de la matriz original? Bueno, entonces pasa eso. Eso da pie a que, por ejemplo, en estos casos, vieron que yo les dije, este ejemplo se puede resolver de dos maneras. Una es encontrando la transformación, despejando a U y a B en función de X y de Y. Y la otra forma, ¿sí?, es usar esto. O sea, el jacobiano de V es el módulo del determinante de la transformación. Pero si yo relaciono el módulo del determinante de la diferencial. Sí, en realidad era de la traspuesta, pero el determinante da lo mismo. Entonces, si yo relaciono al determinante de la diferencial con el de su inversa, ¿sí?, entonces tengo que el jacobiano es 1 sobre el módulo del determinante de la inversa. Entonces ahí, en el ejemplo que nosotros teníamos, nosotros habíamos obtenido en primera instancia la transformación inversa, que era Y por X e Y sobre X. ¿Sí? Esta era U y esta era B. Entonces, en lugar de buscar la T, otra cosa que podíamos hacer es calcular la diferencial de la inversa, de la matriz diferencial de la inversa, que era, acá fíjense que es hacer a X, lo que está, es hacer a esta, ¿sí?, a la función esta, que sería U, pero ahora derivado con respecto a X y derivado con respecto a Y, ¿sí? Entonces, cuando hago esas derivadas, ¿sí?, derivo con respecto a X y derivo con respecto a Y, acá es la diferencial, ¿sí?, me queda esta matriz, y el determinante me da 2 por Y sobre X, ¿sí? Eso lo pueden chequear. Y usando la transformación, luego, uno llega a que el jacobiano, efectivamente, si evalúa luego en el cambio de variables, le da 1 sobre 2b. Entonces, de esta manera, uno obtuvo el jacobiano usando la transformación inversa. A ver, muchas veces es la forma natural de hacerlo. Yo empecé al revés, o sea, yo calculé explícitamente esto y esto lo derivé. Pero fíjense que estas derivadas parciales de estas funciones no eran muy lindas. Y esta era mucho más sencilla. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a veces porque puede ser que simplifique mucho las cuentas. Entonces, por ahí esta forma de resolución muchas veces ayude más. Entonces, una cosa para tener en cuenta, que en el ejemplo que hicimos recién, los puntos singulares, que eran los vértices de la región, van a puntos singulares de la otra región. O sea, cuando uno hace a la transformación o a su inversa, es lo mismo, y evalúa en los V del rectángulo, fíjense que el rectángulo era el 1, 2, 1, 1, 4, 1, 2, y evalúan todos los vértices, 1, 1, 1, 2, 4, 1 y 4, 2. Lo que me da de evaluar en la transformación son los vértices de la región de estrella. O sea que vértices van en vértices. Eso es interesante también. Entonces, con este ejemplo cerramos un poco la idea de cambio de variables y tienen para hacer los primeros ejercicios de la práctica.
Y yo quería comentar dos cosas, por eso decía que el video va a ser un poco más largo, que tenían que ver con cuestiones que habíamos mencionado. La primera tiene que ver con el teorema de cambio de variables. La demostración del teorema de cambio de variables es una demostración bastante dificultosa. Yo les sugiero, si quieren entender un poco la idea, y ahora voy a mencionarla también, en el Mersenne y Tromba me parece que es donde está mejor explicada. Ahí les mando la página, ¿sí? El cálculo vectorial de Mersenne y Tromba, yo se los dejé en la bibliografía. Y la idea ahí es probar el teorema de cambio de variables para el caso particular de que la función sea la función 1, ¿sí? Que donde estoy calculando un área en definitiva. Entonces, la idea de eso es hacer, o sea, ¿cómo ellos lo prueban? La idea es hacer una partición de D y de D estrella, ¿sí? Y aproximar el área de cada subrectángulo de la partición o de cada subregión de D con el valor del área de la subpartición de D estrella. Entonces, esta es un poco la idea gráfica. Yo tengo acá la región de estrella y acá la región de D. Acá tengo T, va de una a la otra. Esta está en el plano V y esta en el XY. Y tomo una partición, supónganse, hay pedacitos que no son rectangulares, pero supónganse que tomamos un pedacito rectangular y la idea es hacer T de ese rectángulo y va a parar a un determinado lugar en D. Entonces, la idea es que el área esta, ¿sí? Que es la diferencial de delta de B por la diferencial, o sea, base por altura, o sea, delta U por delta B, por el jacobiano es aproximadamente el área de este pedacito, de la imagen. ¿Sí? Pero bueno, quería comentarles eso para que por si les interesa verla, la demostración. No es tan sencilla, pero sí a nivel visual y gráfico tiene mucho sentido. Después el caso general para cualquier F es mucho más difícil. Y la otra miscelánea, que es algo que tiene más que ver con diferenciabilidad, que yo no lo di en su momento para no recargarles demasiado, que tenía que ver con esto, con esto de que si una función era inversible y todo eso. Para ser inversible, recuerdo, era 1 a 1 e iba a todo el codominio. Entonces, yo ahora tomo una transformación de D estrella a D, entonces va a ser 1 a 1, o sea, cada uno de aquí va a parar a cada uno de aquí y digamos, no hay espacio de sobra en el espacio de llegada, ¿sí? Y D estrella ambos están en Rn, o sea, o sea, como lo que teníamos antes, ¿no? En el ejemplo de cambio de variables estaban en R2. Entonces, si la transformación es inversible y diferenciable, entonces su inversa también es diferenciable. La inversa va de D a D estrella, ¿sí? Y cuando yo compongo dos funciones diferenciables, lo primero que puedo decir es que composición de diferenciable es diferenciable y vale la regla de la cadena. Además, como se trata de una función y su inversa, cuando las compongo, me dan la identidad. O sea, acá yo escribí más formalmente, porque si yo compongo de una manera o de la otra, acá está mal, es t a la menos 1, compuesta con t, esta está mal. Acá, en esto. Esto está bien, acá estaba mal. O sea, si yo compongo, acá, en este caso, me da va de D a D y de D estrella a D estrella, nada más que por cómo está definida t. La composición de una función con su inversa siempre me da la identidad. En este caso es la identidad restringida a la región de estrella y en este caso la identidad restringida a D. ¿Qué quiero decir? Que lo puedo escribir solamente para los que estén acá en D estrella, en este caso, o para los que estén en D. Pero eso es una sutileza. Lo importante es que T compuesta con su inversa o su inversa compuesta con T me da la identidad. En términos de matrices, la identidad es la matriz identidad, ¿sí? Entonces, les decía, vale
la composición de funciones diferenciables es diferenciable y la regla de la cadena me dice que la diferencial de la composición es la diferencial de la de afuera evaluada en la de adentro en un cierto U por la diferencial de la de adentro en un cierto U. Entonces, agarré una de estas dos, ¿sí? La primera. Entonces, en términos matriciales, esta va a ser la identidad, porque estamos diciendo que es la transformación identidad. Entonces, como matriz, ¿sí? Si es la función identidad, la matriz va a ser la matriz identidad. Entonces, de este lado me va a quedar la diferencial de t, resumiendo, ¿sí? En un cierto punto, como matriz, me va a quedar la identidad, la diferencial de t y la diferencial de la inversa, como matrices, ¿sí? Entonces, si yo aplico, me queda esta igualdad, la identidad es igual a la diferencial de t por la diferencial de la inversa de t. Entonces, si yo aplico determinante acá, me queda que el determinante de la identidad es igual al determinante de esto. El determinante de la identidad me da 1 y el determinante de un producto es el producto de los determinantes, entonces me queda el determinante de la diferencial de t por la diferencial de t a la menos 1. Eso me dice dos cosas. Me dice que el determinante de la diferencial es distinto de 0, o sea que la matriz diferencial de t es inversible y la de la inversa también, que era algo que yo dije ahí cuando hablé de cambio de variables, pero que no estaba probado antes, ¿sí? Esto era algo que había quedado pendiente cuando vimos regla de la cadena y demás. Entonces, de ahí salía esta fórmula, que el determinante de la matriz diferencial inversa es 1 sobre el determinante. Esto es el teorema de la función inversa en versión en varias variables y bastante sintetizado, pero bueno, quería que lo sepan y para que les quede, ¿sí? Bueno, yo sé que ha sido una clase más larga que en general que las que doy, pero bueno, no quería dejar de mencionar estas cosas porque creo que son bastante interesantes. Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Y bueno, nos vemos. Hasta luego.